Ahora sí. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase correspondiente a la décima semana. A la décima semana. Bien. Entonces, sin más demora, vamos a subir nuestra separata. Bien. Como saben, en estas clases virtuales es de vital importancia que ustedes se comuniquen por si se va, ¿no?, el audio, la imagen. Entonces, por favor, ¿alguien podría confirmar que están todos viendo y escuchando? ¿Me escuchan? ¿Ven la separata también? Si alguien pudiera confirmarlo, por favor. Ok. Bien. Gracias. Muchas gracias, señor Rodrigo. Vamos a empezar entonces. Veamos. Eh, esta semana número 10, la breve, en este caso brevísima, ¿no?, introducción, sumamente breve introducción, nos recuerda dos características esenciales eh, de la comprensión lectora. Estas dos características esenciales son por un lado, la intención comunicativa y por el otro, el contexto. Ahora, ambas ya la hemos visto, ¿cierto? Entonces, el motivo, el objetivo por el cual el jefe de curso las ha vuelto a poner, ¿no?, es para que quede claro y que quede grabado lo importante que son estos dos aspectos: la intención comunicativa y el contexto. Son tan importantes que se les considera fundamento, ¿no?, de la comprensión lectora. O sea, tienen un papel central, fundamental, cuando uno quiere comprender un texto que está leyendo. Bien, por un lado, la intención comunicativa. A ver, leamos juntos. La intención comunicativa es miren ustedes, es el propósito u objetivo con que el emisor construye el mensaje. O sea, el emisor, el autor, ¿no es cierto?, el redactor de un texto, a la hora de escribirlo, construirlo, elaborarlo, siempre tiene en vista un propósito, siempre tiene en su mira un objetivo. En otras palabras, quiere lograr algo con aquello que está escribiendo. Saber, ¿no?, intuir, inferir finalmente cuál es aquella intención del autor, del emisor del texto. En otras palabras, con qué propósito lo ha escrito, qué ha buscado, qué persigue con ese escrito que estamos leyendo para intentar comprenderlo, es fundamental. Creo que en el aula les señalé algo, ¿no? En mi experiencia como lector, es si yo capto, percibo, me doy cuenta de cuál ha sido la intención comunicativa del autor del texto que leo,
prácticamente ya tengo comprendido el texto en un 90-95%. Lo demás son datos, fechas, nombres, qué sé yo. ¿Bien? De ahí su importancia. ¿Bien? Ahora, no obstante, o sea, pero la intención comunicativa no tiene que ver únicamente con el emisor, o sea, con aquel que ha escrito el texto, lo ha redactado, ¿no es cierto? No es solamente él el que tiene un papel en la intención comunicativa, ¿no? El propio receptor, o sea, nosotros, ¿no? Ustedes cuando leen, yo cuando leo también, sigo leyendo, ¿no? Eh, el propio receptor, al escuchar, bueno, eso recuerden ustedes que hay textos orales también, una charla, una conferencia, una clase, es también un texto. El propio receptor intuye esa intención cuando la escucha o la intuye cuando lee el mensaje. La deduce, esta parte es fundamental, miren, deduce. Por eso no hay que realmente hay que decirlo, ¿no? Uno puede estudiar en el sentido solo de memorizar, ¿no? Y hay jóvenes que estudian mucho, ¿no? Como dicen, se queman las cejas estudiando, ¿no? Eh, y eso no va a bastar. Puede que baste para ingresar, pero para estudiar una carrera universitaria, no basta. Su capacidad inferencial, su capacidad, en otras palabras, de razonar, de deducir, de inferir, de colegir, debe ser una gran tarea para todos. Todos debemos esforzarnos porque en el transcurso de los estudios universitarios, usted mejore su capacidad inferencial. Eso va a hacer de usted un mejor estudiante universitario de educación superior y con toda seguridad un gran profesional. Bien, no sé si ustedes ya, esto es una serie muy lejana, ¿no? El doctor, creo que se llamaba el doctor House, ¿no? Había casos, aparte de tener una personalidad, bueno, que alguno puede decir, ¿no? Un poco huraño, ¿no? Estaba con su muleta, no era muy sociable, ¿no? Pero siempre lo llamaban para casos difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una gran capacidad de deducción, ¿se entiende? O sea, uno no puede ser, por ejemplo, un buen médico si solamente se ha memorizado todos los huesos del cuerpo humano, ¿no? Todos los órganos, qué sé yo, todos los nombres de enfermedades. Lo va a hacer si tiene la capacidad, por ejemplo, de este personaje, de presentado el paciente concreto con la enfermedad en él. No sé si ya saben, pero no existe una enfermedad. Lo que existe es el enfermo. Si tiene la capacidad entonces de deducir, por supuesto, con todos sus conocimientos previos que ha adquirido en la universidad, pero deducir, ¿no es cierto?, a partir de los síntomas del paciente que tiene enfrente, no del paciente en general que vio en un libro, sino del que tiene enfrente, usted va a ser un gran médico. Por eso hay una preocupación importante para cada uno, para cualquier carrera, igual para los ingenieros, ¿no? También les piden porque los que mandan a hacer las construcciones tienen sus caprichos. Yo quiero que el edificio tenga estas características. Y usted dice, no, pero no sale así, las vigas, ¿no? Las columnas no van a aguantar. Oiga, no podría ser de esta manera. No, yo le estoy pagando para que usted me haga así. O un alcalde que diga, yo quiero un puente de esta manera. Oiga, pero
no se puede hacer así, tan curvado. No, yo quiero. Entonces, ¿cómo lo hace? No solo con lo que ha leído, sino con su capacidad de deducir. Por eso es importante. Entonces, el propio receptor, nosotros, los lectores, los escuchas, ¿no? Si escuchas una charla, conferencia o clase, o intuimos si estamos leyendo el mensaje, ¿no? La deduce, la intención comunicativa, la deduce del contexto. Acá aparece el contexto, o sea, el conjunto de circunstancias, ¿no? Lugar, tiempo, área del conocimiento, especialidad, etcétera. O la presupone a partir de sus propias experiencias. Ojo con eso. Experiencias en la lectura. Por eso, jóvenes, insisto una vez más, ¿cómo puedo mejorar mi habilidad verbal, mi capacidad para comprender lo que leo? No existen secretos, no existen tips. Si alguien les dice eso, les está mintiendo. Claro, en una academia privada me han dicho que tienen el secreto para la comprensión lectora. Oiga, no existe eso. Eso es pura marketing nada más. ¿Me dejo entender? Marketing. El único camino seguro es, primero, leer. Segundo, leer. Tercero, leer. No hay otro. Lo siento mucho, me gustaría contarles que hay otro, explicarles si hubiera otro. Leer, ojo, mayor cantidad, pero también, o sea, mayor cantidad, pero también mayor calidad. O sea, leer cada vez más textos, cantidad, pero cada vez más difíciles, calidad. Eso, si hacen eso, van a mejorar sí o sí su comprensión lectora. Por eso que aquí habla de a partir de sus propias experiencias como lector. Por lo que su papel en la comunicación no es pasivo, no es de ninguna manera pasivo. Eso permite entonces que la interacción comunicativa no se limite al sentido estricto de lo dicho. No se trata solo de palabras, ¿m? Porque si fuera el caso de palabras, entonces cualquier niño que ya aprendió a leer, lee uno de los textos de nuestras separatas y ya lo comprendería. ¿Se dan cuenta? Porque él ya conoce el significado de esas palabras. No se trata solo de eso. Por eso no se limita al sentido estricto de lo dicho, sino que abarca también diversos aspectos pragmáticos, o sea, prácticos de la comunicación, que vimos en la clase anterior, ¿no? Como el contexto, las circunstancias de tiempo, lugar, como le digo, especialidad, el énfasis que se pone en determinados enunciados, pasajes del texto. Si se trata de un texto oral, una charla, una conferencia o una clase, la gestualidad, entre otros aspectos pragmáticos de la comunicación. Bien, entonces hemos entonces recordado por qué la intención comunicativa y el contexto son fundamentos de la comprensión lectora. Vayamos ahora a la actividad. Determine la intención comunicativa del siguiente texto. Leamos juntos, por favor. Lula acaba de decir que se siente en condiciones para, en 2026, aspirar por cuarta vez a la presidencia. El mandatario de Brasil, que ha gobernado 10 años y 8 meses de manera discontinua, necesita otra década para lograr que su país se convierta en lo que hasta ahora ha sido una tímida potencia atada a la figura, perdón, del líder del Partido de los Trabajadores, PT, partido del presidente brasileño. El caso de Lula nos recuerda
que dejar el poder resulta más difícil que llegar a él. Miren, esto parece ser que es lo que le ocurre a todos los presidentes y sus familias, porque a veces, ¿no? Postula el padre en Centroamérica, hubo dinastía en Nicaragua, por ejemplo, los Somoza. El padre, luego el hijo, luego el nieto. Familias que le gusta el poder, ¿no? Entonces dice, el caso de Lula nos recuerda que dejar el poder resulta más difícil que llegar al poder, ¿no? Llegar a él. Y eso que Lula, miren, tuvo que hacer política durante 3 décadas, desde la sociedad civil hasta que finalmente, después de 3 décadas, ganó la presidencia. Después de intentar llegar a ella 4 veces. Acá entre nosotros hay una candidata, ¿no? De repente quiere emular a Lula y va a decir a la quinta va la vencida, ¿no? Sin contar que estuvo en la cárcel cuando era sindicalista. Bueno, Lula estuvo en la cárcel por pedir más derechos. Para él era un obrero metalúrgico, siderúrgico. Y se oponía además a la dictadura brasileña de esos años. Estuvo preso entre 1964 y 1985, 19 años de su vida en la cárcel. Pero desde que llegó a Plan Alto, como decir la Casa Pizarro, entre nosotros, o la Casa Rosada en Argentina, etcétera, es el nombre que le ponen a la sede de gobierno. Ha construido Lula una figura que hoy más que política parece mitológica. Miren, es el caso de Lula. No solo es cosa de él, Nayib Bukele también se niega a dejar el poder. Quiere gobernar quién sabe hasta cuándo, y por eso acaba de reformar la Constitución. Igual que el brasileño, Bukele es de esos que se creen imprescindibles. Conmigo o con nadie. El país se pierde si yo no estoy. Así, la ley prohíba la reelección indefinida. Otro caso, miren. Hace poco hemos conocido que Gustavo Petro también le gustaría volver a la presidencia de Colombia, aunque se ha negado a decirlo de manera pública. Pero su gente en los mítines suele gritar reelección, reelección. Como no puede ser reelegido el próximo año, quiere convocar a una asamblea constituyente, que es en definitiva una apuesta para cambiar las reglas de la reelección. Sí, quiere volver Petro en 2030. La lista es larga, para no hablar de los dictadores de los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se puede pensar en Evo Morales, que fue presidente de Bolivia, ¿no? Que, aunque se les parece, intentó volver al poder por 4ª vez por el camino institucional, pero fue bloqueado por los tribunales de justicia, ¿no?, bolivianos en un precedente judicial que ha marcado la política de toda América Latina. En 2024, el Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales y dijo que la reelección, miren, no es un derecho humano, como él, Evo, retóricamente defendía desde las calles de Bolivia. O sea, Evo decía, si no me dejan postular, están violando mi derecho humano a postular. Realmente, cuando la gente quiere el poder, no llega a decir cosas como absurdas, ¿no? Eso no es un derecho humano. Desconociendo las decisiones de la OEA y la Comisión de Venecia sobre este supuesto. Bien, entonces, número uno, a ver, la intención comunicativa del autor del texto es, a ver, los leo, por favor. Si pueden poner, apretar A, B, la que ustedes crean.
A ver, simplemente aprieten, ¿no? ¿Ah? A ver, si hubiera un poco más de participaciones, sería bueno. Tenemos uno del señor Rodrigo Farfán, gracias. No creo que esté difícil, ¿no? Ya hemos hablado justo ayer, no, el martes, creo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál sería la intención comunicativa? O sea, ¿con qué objeto ha escrito este texto su autor? ¿Qué ha buscado al escribir este texto? No está complicado, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? A ver. Ajá, ya estamos con dos. Gracias, señorita María Gárate. Muchas gracias. Vamos a continuar. Sería bueno que por favor intervengan más. Recuerden que mañana es el examen, una manera de practicar también es esta, ¿no? Entonces, la intención comunicativa del autor del texto es, ¿no? Exponer, o sea, mostrar la atracción, ¿no? Por el poder, la atracción que sienten por el poder en algunos mandatarios latinoamericanos. No todos, no de todo el mundo, sino latinoamericanos. ¿Está bien? Lula, Bukele, Petro, y al final puso a Evo, ¿no? Entre todos ellos latinoamericanos. Dos, respecto, ahora, el caso de Lula. La intención comunicativa del autor del texto busca centralmente, miren cómo empieza cuando habla de Petro, ¿no? Perdón, de Lula. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Describir, o sea, Lula no se ha declarado todavía candidato. Entonces, lo que busca cuando comienza a hablar de Lula es describir, ¿no? Mostrar la verdadera intención política del mandatario brasileño, ¿no? El autor sostiene que Lula
sin decir yo voy a ser candidato, que se sienten en condiciones para aspirar a ser presidente por cuarta vez, ¿no? Entonces, eh, como que se insinúa, ¿no? Entonces, pero su verdadera intención sería esa. Entonces, el autor describe la verdadera intención de Lula, o sea, como decirlo desnuda, ¿no? Desnuda, exacto, y muestra que quiere, ¿no? Eso que dice, se siente en condiciones es quiero. Tres, con relación al caso de Morales, él no está en el poder, a diferencia de Petro y de Bukele y de Lula, que sí están ahorita en el poder. Morales ha estado 3 veces, quiere regresar, ¿no? Entonces, con relación al caso de Morales, la intención del autor se centra en cómo responde el autor a esa pretensión de Evo Morales. Exacto, muy bien. Con los argumentos que presenta el autor, ¿no? Lo que está haciendo es refutar, desvirtuar, desacreditar los discursos políticos que, como el de Evo, que puede haber otros también, intentan justificar la reelección constante. Evo dice, si no me dejan postular por cuarta vez, están violando mi derecho humano a ser elegido. Eso no existe, ¿no? 3B. Entonces, bien, comprensión lectora. A ver, aquí tienen que recordar un poco a dos epistemólogos, ¿no? Ojalá ya han pasado esa parte. Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn, cuya tesis central está en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, habla de dos, vamos a decir, momentos, tiempos en los que la ciencia transcurre. Hay un momento en que ha sido aceptada, ¿no? Hay una teoría científica dominante en, en algún, en alguna ciencia específica, puede ser en física, química, biología, en fin. Y es entonces el paradigma para hacer ciencia, el modelo con el que se hace ciencia durante todo un tiempo. Eso él le denomina ciencia normal. ¿Bien? Pero cuando aparecen nuevas teorías que explican mejor, ¿no? Eh, el universo, aspecto que el anterior, por más que lo ha hecho bien hasta el momento, no ha alcanzado a explicar, se produce una revolución científica. Y así es como avanza, dice Kuhn, las ciencias. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento en que hay una disputa entre la ciencia tal como ha venido siendo y las nuevas teorías científicas, él le llama ciencia extraordinaria. ¿Bien? Y finalmente triunfa la ciencia extraordinaria, ¿no es cierto? Y se vuelve por un tiempo ciencia normal. Y así es como avanza hasta que aparezca otra teoría científica que explica mucho mejor y a la que antes era ciencia extraordinaria y que le ganó a la anterior ciencia normal y que ahora es ciencia normal, la nueva que va a aparecer, que explica mejor, ¿no? Entra en disputa con ella y finalmente le gana. Así es como va avanzando, ¿no? Bien, pero ¿qué hace el autor? Explico. La va a analizar a la ciencia normal, ese es su tema, desde el punto de vista de Popper, Karl Popper, popperiano. Recuerden ustedes que Karl Popper tenía una teoría, lo fundamental de su teoría es la siguiente, la teoría de la contrastación, también otros le llaman la falsación. O sea, para que una teoría sea válida, esta debe ser y aceptar ser sometida a contrastación.
Entonces, con ese concepto popperiano va a analizar la ciencia normal de Kuhn, que es lo que va a hacer el autor. Bien, con esta introducción, por si acaso la hago, por si es que no han llegado, no estoy seguro, si en filosofía ya llegaron a ver esta parte, por eso es que, y solo por eso es que me he permitido hacer esta introducción. Normalmente en comprensión lectora nadie le tiene que hacer una introducción, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, al considerar la idea de Kuhn de ciencia normal, perdón, desde un punto de vista popperiano, ¿ve? Es natural que me concentre en lo que Kuhn dice acerca de la contrastación, que es el punto de vista de Popper, dentro de la ciencia normal, que es su propuesta de Kuhn. Las contrastaciones, dice Kuhn, se están haciendo constantemente, siempre se hacen, pero estas contrastaciones son de un tipo particular, porque en último análisis, más que la teoría vigente, quien es sometido a contrastación, o sea, no más que la teoría, dice, normal, la que está vigente, no la ciencia normal, según que el que es sometido a contrastación, a falsación, ¿no? Es el científico, considerado individualmente. Su idea, la de Kuhn, es esta, la llamada contrastación en la ciencia normal en esa época, no es contrastación de teorías, sino que más bien forma parte de la actividad de resolución de rompecabezas. Una pequeña aclaración acá y seguro me van a entender, sobre todo los que han terminado el estudio, no solo de inglés, sino de cualquier, o por lo menos están en el avanzado, inglés o cualquier otra lengua. Miren, por eso es que cuando decimos, incluso la OCA, ¿no? Dice, se trata de aprender palabras en inglés. Vamos a hablar del texto en inglés. Para que el alumno pueda inferir. Claro que además, como les aconsejé, busquen las 5 estructuras básicas gramaticales. Con eso y aprendiendo palabras, lo que te pide la OCA, Oficina Central de Admisión, es que infieras, deduzcas, obviamente en un nivel básico. Si ya terminaste el básico, wow. Si terminaste, estás intermedio, estás por terminarlo. Si estás avanzado, estás por terminarlo, ya lo hace rápido, no hay problema con eso. ¿Está bien? Ahora, pero para traducir, jóvenes, es más, revisen. Eh, la traducción es una profesión. Bien, hay universidades que tienen escuelas profesionales de traducción. Vamos, pero ¿por qué, profesor? Si uno terminando, incluso sacando su TOEFL, yo le digo así para bromear un poco, ¿no? De que puede ser profesor. Para ser traductor, obviamente tienes que pasar por toda esa etapa, dominar el idioma que tú, ¿no? Por ejemplo, traductor de cualquier, del francés a otro idioma. Tienes que saber el idioma en el que ha sido escrito el texto, dominarlo, y el idioma al que vas a traducir, obviamente, mínimo. O sea, dos, por ejemplo, alguien que yo me especializo en traducir textos de francés al portugués. Domino ambos idiomas, pero no puede ser todo. El que estudia traducción dice, yo me voy a especializar en ciencias. Y entonces es en ciencias donde tiene que tener una cultura general. No, pero yo no soy físico, químico, ingeniero, médico. Ok,
pero para traducir tienes que tener una cultura general, ¿se entiende? Por ejemplo, alguien que simplemente sepa inglés y quiera traducir, o alemán, y quiera traducir del alemán un texto de Heidegger al español, claro, tiene que saber bien alemán, bien español, pero no basta si no comprende los términos filosóficos. ¿Me dejo entender? Entonces, traducir no es una cosa sencilla. Aquí ha pasado un problema, no sé, le habrán pasado el traductor de Google, algo de eso, y ha salido ese término rompecabezas. Básicamente, la idea es que es algo problemático. ¿Está bien? O sea, un problema científico, una cuestión científica difícil de resolver. No es que está jugando, ¿me dejo entender? Bien, la ciencia normal está gobernada por algún paradigma, modelo, o sea, una teoría dominante. Se confía implícitamente en el paradigma, pero este no se ajustará de manera perfecta a los hallazgos que cada científico hace en su laboratorio. No suele pasar. Siempre habrá discrepancias o anomalías. La investigación normal, o sea, en la época de ciencia normal, consiste en gran medida, miren, en resolver cada investigador estas anomalías haciendo los oportunos ajustes que dejen intacto el paradigma, o sea, que salven la teoría dominante, el modelo con el que se hace ciencia. Bien, el paradigma, el modelo científico, se considera como la garantía de la existencia de una solución a todo, otra vuelta rompecabezas, o sea, cuestión problemática o dilema engendrado por las discrepancias entre el paradigma y las observaciones que cada científico hace en sus experimentos particulares. De aquí que, aunque las contrastaciones realizadas dentro de la ciencia normal, en época normal, son en realidad puedan parecer contrastaciones de la teoría vigente, si parecen eso, si se ven a través de gafas popperianas, desde el punto de vista de Popper, para Kuhn son en realidad contrastaciones de otra cosa. Esto es la habilidad que el experimentador fulano, mengano, sutano, ¿no? Tiene en la resolución, otra vuelta de rompecabezas. O sea, si hay una falla, es porque no tiene la habilidad para resolver ese problema, ese rompecabezas. No es de la teoría, es lo que dice Kuhn. Si el resultado de esa contrastación es negativo, no afecta a la teoría, ¿ves? Sino que repercute en el experimentador. Su prestigio, el del científico concreto, puede verse disminuido por fracasar en el intento de resolver un enigma, pero el prestigio del paradigma de la teoría científica vigente, dominante, de la ciencia normal, ¿no? Dentro de cuyo marco el experimentador hace el intento, es tan alto que escasamente se verá afectado por ninguna de esas pequeñas dificultades locales. Según Kuhn, es solo en las épocas de lo que él llama, perdón, ciencia extraordinaria, cuando la teoría vigente se ve propiamente atacada. Es entonces cuando puede ocurrir algo parecido a una, ahí sí, genuina contrastación, falsación entre teorías. Imagínense 1905. Einstein comienza con su teoría de la relatividad. ¿Estamos? Para el 21 saca primero la teoría general, la teoría especial. Para el 21. En esos años,
¿no? Aparece entonces una nueva teoría que comienza a contrastar a la normal. La normal, la ciencia normal, era la de Newton en física, hablando de física, no estamos hablando de química no hablamos de biología. Ahí entonces se produce la contrastación entre teorías. Bien. Entonces el resultado negativo de una contrastación puede considerarse en ese caso no como el fracaso personal del experimentador, sino como el fracaso de la teoría. O sea, en el caso de que aparece, y aparecieron por ahí también, aparece inmediatamente la mecánica cuántica, luego, ¿no? Ya más amplio la física cuántica de Max Planck, por esos años, ¿no? Entonces, finalmente son las que explican más. No es que, en este caso, cuidado, no es que la ciencia de Newton ya no sirva, ¿ah? Lo que pasa es que sirve para nuestro mundo, pero en el mundo micro, atómico, subatómico, física cuántica. Y en el mundo macro, distancias de la luz por el universo, teoría de la relatividad. Pero a ver, si alguien dice, no sé si han escuchado, pero en la universidad yo he escuchado algunas veces, ¿ah? Algunos muchachos que no son de ciencias, no faltan por ahí. No, mira, Newton ya lo superaron. Einstein, más plan. Si no entiendes, yo te explico. Newton ya fue. Miren, si alguna vez se encuentran con muchachos así, dígale, antes que me expliques, si tú dices que Newton ya no sirve, porque ha sido superado por Albert Einstein más Planck y su física relativista y cuántica respectivamente, demuéstrame que no existe. Mira, ve, súbete al tercer, cuarto piso de la facultad y tírate. No te va a pasar nada, porque la teoría de la gravedad de Newton ya fue superada, es una teoría que ya fracasó. Ay, por favor, sube y lánzate de ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, antes de hablar, por eso mi gran maestro, que en paz descanse, el doctor David Sobrevive Alcázar, estudió en la misma universidad de Hegel, sacó un doctorado con summa cum laude, fue de los filósofos más importantes de Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Respetado por sacó toda una biblioteca de filosofía con editoriales españolas. Él era un hombre que, a pesar de todo, tú le hacías una pregunta sobre un autor que tú habías leído, que te parecía interesante, un libro que había sacado, y él sabía decirte, mire, señor, me decía, ¿no? Por ejemplo, mire, señor Abril, a ese autor no lo conozco mucho, he leído tal libro, pero usted me habla de un libro donde presenta una nueva teoría que desconozco. De ese tema no sé. ¿Y eso qué cosa hace que él sea menos, eh, mm, mm, menos filósofo, ¿no? Lo hacía menos profesor universitario. Ah, lo hacía para que lo tachemos como mal profesor porque no sabe. No existe ser humano que pueda saber todo. Y lo que hace un verdadero sabio, ya no filósofo, filósofo es amante de la sabiduría, es reconocer cuando no sabe algo. Eso no te hace menos. No puedes saber todo. Ninguno de nosotros es el Google, ¿no? O ahora, ninguno de nosotros es IA, ¿no? Que tú lo puedes preguntar, es un resumen en segundos con todos los algoritmos, ¿no? Por favor, entonces. Bien. Acá no es uno, tenga cuidado.
le han puesto, han seguido con la numeración 4, pero es la primera sobre este texto de Kuhn, ¿no? Sobre Kuhn. La intención principal del autor del texto es, ¿cuál ha sido la intención en este texto que habla sobre Kuhn desde el punto de vista de Popper? A ver, en este caso es la A. Lo que está haciendo el autor es explicar el concepto de ciencia normal que es de Kuhn y los efectos de su contrastación. O sea, con un elemento que viene de la teoría de Popper, cómo la contrastación funciona en la ciencia normal de Kuhn, ¿no? 4A. 5. En el texto, el vocablo rompecabezas alude a bueno, creo que con lo que hemos dicho queda más claro, ¿no? Problema científico, o sea, sería una cuestión, sí, una cuestión científica, ¿cierto? Muy bien, 5C. 6. En relación con el rol de la contrastación, es incompatible, o sea, es falso con el texto, aducir, o sea, afirmar que, ¿cuál sería falso? Exacto, la D. Esto es falso, pues. Siempre somete un análisis riguroso al modelo científico normal. No, al experimentador. A él se le somete a un análisis riguroso, a una contrastación. Solo se aparece, ¿no es cierto?, una ciencia extraordinaria que ya cuestiona mucho, explica mucho más que la ciencia normal. Ahí entran dos modelos científicos, el normal y el extraordinario, a contrastarse. ¿Está bien? Decir que siempre somete al análisis, la contratación siempre somete a un análisis riguroso al modelo normal, eso no es lo que hemos visto en el texto. 7. Se infiere que para Popper el motor de la investigación científica es guiado para Popper, eso es sencillo, lo hemos recordado. Exacto. Para Popper es B, ¿no? Las distintas contrastaciones que se hacen sobre la teoría científica. Eso es lo que le importa a Popper. Contrastar las teorías, ¿no? Falsarlas también se dice, ¿no? 8. En términos de Kuhn, o sea, Kuhn ahora, regresamos. Si la contrastación arrojar el fracaso de una de las propuestas de la teoría de la evolución, ¿qué es lo más probable que pase? ¿Afectaría a toda la teoría de la evolución? Exacto, no, no, sería negativo para el prestigio de los científicos particulares, para ellos, para el que ha fallado en su contrastación, no para toda la teoría. Muy bien, bien, vamos ahora a la parte del taller. El texto 1
Es un texto sobre un tema, se va a leer con facilidad porque es algo que estamos viviendo, el aumento del crimen, el crecimiento, ¿no? Y cómo el pueblo, la ciudadanía, percibe, ¿no? Eh, a los responsables de eso. Eso está basado en una encuesta de febrero de este año, ¿no? Hecha por Ipsos. Y ahí tiene sus 5 preguntas. Y luego el texto 2, que es un texto dialéctico sobre una propuesta de, en vez de tener 24 usos horarios, 24 horas distintas, tener un solo uso horario. Media, media loca la respuesta, la propuesta, pero ahí lo van a leer. Unos a favor, otros en contra, como siempre en los textos dialécticos, y sus 5 preguntas. Bien, a ver, en principio, unos 15 minutos, por favor, para trabajar estos dos textos. Bien.
Bien, vamos a empezar. El texto número 1 es, como ven ustedes, un texto mixto, un texto con imagen. Y bueno, como decíamos, adelantábamos, aborda, ¿no?, un tema que no solo lo conocemos, de los que vivimos en este país, ¿no?, en esta ciudad también, sino que lo sufrimos, que estamos temerosos, ¿no? Cualquier momento, usted, yo sube a un medio de transporte, le disparan al chofer y también le cae a algún pasajero. Y bien, pues eso es lo que estamos viviendo. Hace unos 2, 3 días, eh, en Chicama, en el norte, una chocolatada, miren, infantil, ¿no? Por Navidad, mataron a una regidora y hirieron a varios niños que están ahorita en UCI, ¿no? Bueno, esta situación, ¿no?, es la que toca este tema, este texto. ¿Cómo ve el ciudadano peruano eh, ese tema en función de qué piensa él de los que tienen responsabilidad, ¿no? Y eso en base a una encuesta de febrero de este año de Ipsos. Bueno, el primero nos dice lo que acabo de decir, no hay más. El segundo párrafo: en este complicado y sangriento escenario, los peruanos apuntan a los culpables de este infeliz momento y consideran que precisamente la presidenta Dina Boluarte con 56% y el legislativo con 42%, o sea, el Congreso, son los principales responsables de los problemas de inseguridad, según esta encuesta, ¿no? También son responsables la Policía Nacional, 37%, los fiscales, 32%, el Ministerio del Interior, que en ese entonces lideraba Juan José Santibáñez, 29%. Es- claro, en febrero Dina Boluarte todavía era la presidenta. Y los jueces, 29%, los alcaldes, 19%. Luego hay un comentario de un ex ministro, ¿no?, del Interior. Dice: la respuesta corresponde a una percepción bastante precisa de la población. La principal responsabilidad de la lucha contra el delito es el gobierno, o sea, el Ejecutivo. ¿Y quién lo encabeza? Es la presidenta, en este caso hoy en día presidente de la República. Esto se suma a quienes señalan a la policía del Ministerio del Interior. Tenemos un paquete que da cuenta de que la principal responsabilidad es el Ejecutivo. Por algo se llama así, Ejecutivo. Pero ¿por qué el Congreso? Acá está bien explicado, por favor, eso que seguro han oído, las famosas leyes pro delincuencia. Acá está explicado bien por ese ex ministro, ¿no? Acá está, miren. Lo del Congreso tiene que ver con un conjunto de normas, o sea, leyes, que se han dado a lo largo de estos años. Poco a poco han ido dando varias leyes. Este Congreso, ¿para qué? Para protegerse a sí mismos. Ellos y sus jefes, sus líderes, que están fuera del Congreso, ¿no?, han dado leyes durante estos años para protegerse de las múltiples y graves acusaciones de corrupción que tienen ellos y sus líderes que no están ahorita en el Congreso, ¿no? Creando un conjunto de normas que terminan protegiendo, esas normas para ellos defenderse, terminan protegiendo a los delincuentes, ¿no? A los propios delincuentes. La ciudadanía es consciente de esto, ¿no? Y bueno, ha perdido, por supuesto, la confianza en estas instituciones. Y eso que está acá abajo, así que veamos el gráfico. En general, confío o desconfío en las siguientes instituciones con relación a su trabajo para luchar contra la delincuencia, en tanto por el porcentaje, ¿no? La Policía Nacional
Solo el 24% de la población confía en ella. Desconfía de la policía el 70%. 6% no precisa, no sabe, no opina, esos famosos grupos de personas. En las municipalidades solo el 19% confía, el 75% desconfía y el 6% no sabe, no opina. En el sistema penitenciario, ¿no? Las cárceles, eso, el INPE, solo 17% confía, 72% desconfía y 11% no precisa. El Poder Judicial, 16% confía, 77% desconfía y no precisa 7%. El Ministerio del Interior, 9%, o sea, el Ministerio del Interior es el que dirige a la policía, pues políticamente es el que dirige, así como el Ministerio de Defensa, políticamente dirige al Ejército, la Marina y la Aviación. ¿No? Su expresión política o el control político lo tiene el Ministerio de Defensa. A la policía, lo que se llama el Ministerio del Interior. Desconfía que esté haciendo su labor para luchar contra la delincuencia, o confía 9%, desconfía 83%, no precisa 8%. Y fíjense, el Congreso de la República, que esté haciendo algo, que esté trabajando para luchar contra la delincuencia, sí, el Congreso, esos mismos que a partir del 1, o si nos dejan descansar a partir del 2 de enero, nos van a bombardear con la propaganda electoral porque comienza la campaña, ¿no? Esos mismos que nos van a pedir los votos solo tienen 5% de confianza de que están trabajando para luchar contra la delincuencia y 92% de la población desconfía que en realidad lo estén haciendo y 3% no precisa. Uno, ¿cuál es el tema cardinal? O sea, ¿cuál es el tema medular? ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, ¿cuál dirían ustedes? No está difícil, ¿no? ¿O sí? Me parece que no. La encuesta pregunta, ¿no? A los ciudadanos qué es el culpable. Entonces, la parte lineal también dice eso. Entonces, A, las percepciones que tiene la ciudadanía, el pueblo, como quieran llamar, sobre la culpabilidad de la delincuencia en el Perú. ¿Por qué se ha incrementado tanto, no? Dos, en el texto, el término sangriento, con nota, ¿ah? No de nota. De nota sería líquido, ¿no? Eh, sale del corazón para irrigar. No, no. Con nota. ¿Qué con nota? Vivimos en una época sangrienta, o sea, en un estado sangriento. Por lo tanto, sería peligroso, ¿no es cierto? Este contexto de inseguridad que vive el país es sangriento en la connotación de peligroso. Tres, sobre las opiniones, perdón, presentes en la infografía, ¿no? Hay un Alba Sombrío, que es el que opina, ¿no? Que fue ministro del Interior.
Se infiere que y también la propia ciudadanía, cuando responde, dice directamente que es la presidenta de en ese entonces, cuando se hizo la encuesta, no, no es cierto, sino es el gobierno. O sea, ¿qué cosa es la Fiscalía, Ministerio Público? ¿Qué cosa es el Ministerio del Interior? ¿No? Municipalidades, todo eso es el Ejecutivo, o sea, el gobierno. 3C, no se responsabiliza a Dina Boluarte, pero sí al gobierno. 4, resulta incompatible con lo expresado en el texto y en la infografía señalar que es falso. Es falso señalar que, dicho de otra manera, ¿no? Si usted le dice a un determinado tipo de personaje, ¿es verdad que esto ha crecido la delincuencia? No, todo está normal, eso son pareceres de la gente. Es terrible que alguien diga eso, pero sí, hay políticos que dicen eso, ¿no? Entonces es falso la ¿no? Las opiniones vertidas por los peruanos no tienen asidero, o sea, no tienen fundamento. O sea, no está pasando lo que vemos que está pasando. Así son los políticos, capaces de decirte eso. 5. Si el Congreso no tuviera la directriz, o sea, la orden de protegerse contra los delitos de corrupción, ya saben cómo son los partidos en este país. Los partidos no son democráticos. Acá hay caciques, ¿no es cierto? Hay tal partido, su líder, el líder le manda. Los congresistas solo hacen lo que dice el líder. Por ejemplo, el señor Vladimir Cerrón está prófugo, está clandestino, pero tiene medios para hacer llegar a sus congresistas lo que tienen que hacer. Igual, el señor Acuña no es congresista, pero igual tiene a su bancada de congresistas y le ordena. Y ya no digo más, ¿no es cierto? Hay una señora que para postulando y da la directriz. Si el Congreso no tuviera la directriz de protegerse contra el delito de corrupción, si no hiciera eso, ¿no? Entonces, por lo menos, pues, mejoraría, ¿no? Su prestigio, ¿no? Entonces, gozaría de un mayor, no sé, mayor, no, sino un poquito mejor, ¿no? Si no fuera tan notorio qué es lo que están haciendo. Bueno, el texto A, el texto B, ¿no es cierto? Lo que hacen es discutir una propuesta, ¿no? Para tener un solo uso horario. Hay 24 usos horarios, ¿está bien? Pero resulta que eh, el economista Steve Hanke y el profesor de física y astronomía Dick Henry, ambos del mismo instituto John Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, han hecho esta propuesta. Y lo llaman, ese tiempo unificado, tiempo universal coordinado. Eso en inglés, ¿no? Pero el autor del texto A, citando la opinión del premio Pulitzer, pues un premio de periodismo que le da a los periodistas, ¿no? Michael Hiswick, periodista de Los Angeles Times, eh, se va a tener, como han leído, seguro, una opinión negativa. Miren lo que dice en el último párrafo. Eso muestra
Una falla importante es la propuesta de Henry y Hanke de eliminar los usos horarios. No cambiará nada, apuntó Higginson. Aseguró que la gente sigue viendo en función del ciclo solar y no presta atención a la hora, ¿no? En otras partes del mundo. Lo que ve es cómo está acá, a donde está, en el lugar en el que se encuentra, si recién ha salido el sol, si está en el mediodía, si ya se está ocultando, a menos que sea una cosa extraordinaria para llamar, por ejemplo, a un familiar, ¿no? Un amigo querido que sabe que está, por decir, en Taiwán. Entonces, claro, para no importunarlo, dice, ahí entra, ¿a qué hora es en Taiwán? No lo vaya a levantar en la madrugada, ¿no? ¿A qué hora es en París? Donde está mi amigo, en fin, ¿no? Entonces, no tendría sentido. La opinión del texto A es que la gente no va a hacer caso, no se rige por eso. Pero en cambio, el autor del texto B sobre la misma propuesta, ¿no es cierto? Primero da ejemplos en que algunos países lo han hecho al interior de sus países, ¿se entiende, no? No, que es donde puede, obviamente, mandar, ¿no? Pero su opinión final es negativa, ¿no? Perdón, positiva. Entre las ventajas, acá está el final. Más resaltante de tener la misma hora en todo el mundo estaría la eliminación de la confusión de horarios, lo que a su vez traería más productividad y eficacia en el tema laboral. O sea, ya que no habrá confusión, además ya no se perderán vuelos, en fin, de reuniones internacionales. Acá, lo esencial de esta opinión positiva es esta parte de acá. Traería más productividad y eficacia en el tema laboral. O sea, es una opinión positiva, pero desde el aspecto económico. ¿Sabe? Muy bien, jóvenes. eh, vamos a las preguntas. Uno, la discusión de ambos textos gira en torno a ¿sobre qué están discutiendo? Usar relojes digitales, todo el mundo, o analógicos, o regresar al reloj de arena. ¿Sobre qué están discutiendo? Adelantar que cada país adelante una hora o atrase una hora. Hay una propuesta, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa propuesta? Y a la hora de analizar, tanto el autor del texto A como el del texto B ven qué consecuencias traería. Para el autor del texto A no pasa nada, ¿no? La gente no le va a importar. De alguna manera es una consecuencia negativa. Y el autor del texto B dice, no, para la producción, la eficacia en el trabajo, él sí ve desde un punto de vista más económico que sería positivo. Entonces sería, bueno, ya están con hambre, creo. Vamos a avanzar a la discusión de ambos textos gira en torno a los efectos de uniformizar los usos horarios a nivel mundial, ¿no? Un solo uso horario. Dos, en el texto, perdón, la palabra prestar es equivalente a, la gente no prestaría atención, o sea, no le daría atención, no le brindaría atención, ¿no? Entonces sería la A. Esa es la idea, ¿no? Tres, sobre la base de postura del texto A, se colige que el cambio de usos horarios sobre el que dice que
No, pues la gente no le daría caso. ¿Para qué hacer eso? ¿Qué podemos colegir, inferir si se cambian los usos horarios a uno solo en un país o en el mundo? Él es el que pone los ejemplos, ¿no? Al inicio. ¿Qué dicen, muchachos? Bueno, lo dicho, ¿no? El hambre aprieta. Tres, o el profesor aburre, también es otra posibilidad. Tres, puede deberse a motivos de diferente índole, ¿no es cierto? En Venezuela se hizo para aumentar la productividad y en China para que todos los chinos sientan que son un solo pueblo, están unificados, ¿no? Esos son diferentes motivos o motivos de diferente naturaleza. Cuatro, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un argumento acorde con la posición del texto B? Es el que está a favor. A él le interesa el aspecto económico, ¿no? Entonces, claramente sería C. Ostentar un único horario mundial traerías, según el autor del texto B, mayor productividad y eficiencia laboral. ¿Mm? 4C. 5. Si se demostrara fehacientemente que las personas, independientemente del horario, se valen de la posición del sol en el lugar donde se encuentren para realizar sus actividades, entonces, si se demostrara, sin lugar a dudas, eso es lo que significa fehacientemente. ¿Qué es lo más probable que pasaría? Ah, ¿no es cierto? Aquello constituiría un argumento contrario al planteamiento del texto A. Bien, a ver, nos quedan unos minutos. A ver, 10 minutos, a ver, para el texto 3. Básicamente, céntrense en él y si pueden unos minutos más para o el resto para el texto en inglés, que está sencillísimo, dicho sea de paso.
Bien, vamos a empezar. El texto mixto que tenemos como texto número 3 gira, como habrán podido leer, desde un poco más de 10 minutos es tiempo suficiente por lo menos para leer mínimo, ¿no? Gira en torno a una propuesta, ¿no es cierto?, de dieta, o sea, que cambie nuestros estilos, ¿no?, de alimentación para evitar, ¿no?, o para ayudar a que el impacto del cambio climático sea menor, ¿no es cierto? La escasez de agua, la contaminación. Entonces, lo que se sugiere es adoptar una dieta que le han puesto como nombre flexitariana, ¿no? En base a un nuevo estudio. Ahora, el término flexitariano, lo explican también en el primer párrafo, es una mezcla de las palabras flexible y vegetariano, ¿no? Flexitariana. Eh, es importante tener estos cambios en nuestras costumbres alimentarias para evitar los impactos negativos de la producción de alimentos, ¿no? El informe del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Advierte que la diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, ¿no? Debemos tratar de que no aumente la temperatura. Ahora, eh, hay varias dietas saludables que se pueden adoptar, pero la que propone, ¿no es cierto?, es la flexitariana, ¿no? Hay también la pescatariana, vegetales, pescados, mariscos. También existe la dieta vegetariana o también, que es la más radical, la dieta vegana, ¿no? Dice, nosotros preferimos la flexitariana. Y en la infografía que acompaña a este texto dice, la dieta clave para salvar al mundo. Según un nuevo estudio, uno de los pasos clave para asegurar un futuro sostenible en 2050 es adoptar una dieta flexitariana y comer. ¿Qué implica? Menos 88% carne de cerdo. Esto obviamente es un promedio mundial, ¿no? Algunos dirán, yo casi nunca como carne de cerdo, pero no, es un promedio mundial. De 37,8 gramos a 4,5 gramos por día. Carne bovina, hay que disminuir un 73%, de 25,7 gramos a 6,66 gramos por día. El arroz, hay que hacer una disminución de casi la mitad, menos 49%, de 126,4 gramos a 64,2 gramos por día. Y algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con las carnes? Lo que pasa es que para cultivar arroz hay que usar grandes cantidades de recursos hídricos, o sea, de agua. Luego, hay que consumir más que en esta dieta flexitariana. Hay que aumentar 282% nuestro consumo de semillas y nueces, pasar en promedio de 13,3 gramos a 51 gramos por día. Un 209% que aumentar en legumbres, frijoles, lentejas y otros. Pasar de 16,74 gramos a 51,7 gramos por día. Y hay que aumentar 77% de verduras y vegetales, pasar de 229,1 gramos a 405,41 gramos por día. Primera pregunta. El tema central del texto es, bueno, todo se centra en una propuesta de cambio de nuestras costumbres. O sea, hay varias dietas, pero el autor propone una. Entonces no es difícil
entender, ¿no?, que se trata, ¿no?, de ¿cuál? La D, ¿no es cierto? Exacto, la D. La dieta flexitariana como alternativa para un futuro sostenible. Existen otras, la pescatariana, la vegana, la vegetariana. En el texto, el término destacan implica, ¿qué implica? El término destaca, ¿no? Entre todas esas que existen, el autor destaca esta. Es decir, que es importante. O sea, importancia. 3, sobre los efectos de mantener una dieta tradicional es compatible, o sea, es verdadero afirmar que si seguimos con la misma dieta, D, resultan perjudiciales para el medio ambiente y las fuentes de agua dulce. D, 3D. 4, de acuerdo con la imagen y lo referido en el texto, podemos deducir que esto es entre flexible y vegetariana, ¿no? Hay otras dos que son más rigurosas en cuanto al consumo de carnes, el vegetarianismo o veganismo. Entonces, C, ¿no? Eso es lo que podemos deducir. La C, el vegetarianismo o veganismo, requieren una alteración más drástica de los porcentajes de carne y otros productos que el flexitarianismo. 5, si en general redujéramos el consumo de carnes de nuestra dieta a los niveles que recomienda el flexitarianismo, no solo carnes, aparece ahí, ¿no?, en la infografía, arroz también. Entonces, ¿no es cierto? Tendríamos que reducir también el del arroz y aumentar el de ciertas plantas, también aumentar, ¿no?, para cumplir con lo que requiere esa dieta. El texto ya está traducido, felizmente, no hay problema, ¿no? Y nos habla básicamente, como se habrán dado cuenta, ¿no?, todo lo que nos dice gira en torno a nuestro cerebro, ¿no? Destaca cómo nuestro cerebro humano procesa más información que las abejas, que las palomas, ¿no es cierto? Y ahí estaría entonces el tema. Uno, principalmente el pasaje trata sobre la capacidad del cerebro humano para procesar información. Número 2, la frase un puñado de, a handful of, ¿no? Puñado es poco. Entonces, ¿qué implica? Escasez. B, escasez. 3, ¿no? De la frase, incluso una paloma, eso está en el texto, puede aprender a reconocer más de 1800 imágenes de esa frase. Podemos inferir que las palomas, ¿qué podemos inferir? Nos ganan a nosotros, a los humanos. Bueno, algunos humanos no procesan bien su información. La verdad que hasta las palomas le ganarían, pero lo que está claro es que le ganan a las abejas, ¿no es cierto? C, C, C. Son capaces de procesar mucha más información que una abeja. 4, 4. Según la capacidad de realizar múltiples tareas, es compatible afirmar que varias tareas a la vez. De lo que se lee, ¿solo los seres humanos podemos hacer eso? No, ¿no es cierto? También las palomas. Entonces, C, C.
O sea, no solo los seres humanos poseen esta capacidad. Y dicho sea de paso, entre los seres humanos estamos lejos los hombres de las mujeres. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, no sé cómo lo hacen sinceramente. Los hombres nos concentramos, ¿no? En una sola. Cinco, sí, el gran tamaño de nuestro cerebro no nos aportara ningún beneficio. Estaría por las puras, ¿no? Sería, ¿cómo se dice? Un completo desperdicio de energía. B, un gran desperdicio, ¿no? Tanta energía y que no aporte ningún beneficio. Eso sería jóvenes. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, su paciencia y buen humor, como siempre. Nos estamos viendo en el salón anterior. Me despedí, les decía feliz Navidad, Año Nuevo, pero recuerdo recién, he recordado que este martes 23 todavía tenemos clase con ustedes. Lo del viernes sí ya no. Así que nos vemos el día martes en la clase presencial. Cuídense mucho, a seguir estudiando, que les vaya bien. Hasta luego.